Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Los comentarios de la nutrióloga Carla Paola tienen como base estudios y evidencia científica, y su contexto es generalizado, por lo que no deberá asumirse de forma alguna que los mismos suplen a una consulta personalizada. Bienestar, alimentación, equilibrio. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida, porque amamos la comida. Nutrit contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a un episodio más de este podcast de nutrición para la vida real. El día de hoy tenemos un episodio bien interesante. Nuestra nutrióloga tiene una invitada. Ya hemos platicado en varios episodios que la digestión comienza en la boca, así que si tenemos complicaciones en nuestros dientes, perdemos alguna pieza, tenemos dolor ya sea por caries o incluso brackets, nuestra digestión se verá afectada. Por eso hoy tenemos a una invitada que nos platicará del tema. Ella es Paola Aguilar Villanueva, cirujana dentista con especialidad en ortodoncia, formación y certificación en terapia transgeneracional y biodescodificación dental. Escuchemos a las que saben. Así como lo mencionó mi hermana en la introducción, la masticación es el proceso en el que trituramos los alimentos y que con los movimientos de la lengua y la saliva se forma el bolo alimenticio. En una correcta masticación no solo formaremos una masa más sencilla de digerir por la textura de ella, sino por las enzimas que seremos capaces de producir en nuestra boca, que también ayudarán a descomponer los alimentos y que comenzarán con la digestión de los carbohidratos y de las grasas. Ya hemos platicado de esto en otros episodios. Hemos dicho también que en estos tiempos donde vivimos con prisa, la falta de tiempo hace que la gente coma muy rápido y se olvide de masticar lo suficiente. Cuando masticamos, se activan receptores del gusto en la boca que envían señales al sistema nervioso para que en el estómago se produzca el ácido gástrico que necesitamos para seguir con la digestión. Para que el bolo alimenticio se convierta en quimo, que también ya se los he explicado, que es el bolo alimenticio pues se vuelve mucho más líquido para que el intestino pueda empezar a absorber. Y a este proceso se le conoce como fase cefálica de la digestión, donde incluso los sabores se interpretan en el cerebro, estimulando y evocando emociones. Por eso, recordemos que comer va súper ligado a las emociones, no podemos separar el uno del otro, no comemos nada más por temas físicos o necesidades biológicas, sino también emocionales. Así que demos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Paola. Un gusto que nos acompañes y pues platícanos desde tu experiencia los problemas de masticación que existen, por favor. Hola, muchas gracias. Bueno, vamos a lo mejor a empezar un poquito desde el inicio, que es la masticación se inicia desde que somos bebés, porque el hecho de que los bebés succionen y la importancia de amamantar es algo que nos va a ir llevando poco a poquito a tener una buena masticación, además de que, como bien lo mencionaste, está ligado a las emociones, ¿no? Desde el momento en el que nace el bebé y es amamantado, es como una primera etapa. Posteriormente, pues, los niños con la erupción de sus dientes, pues van teniendo algunos problemitas, pues desde los más simples, como es que les empiezan a irritar las encías y a doler, y eso les impide comer o masticar bien, cuando se les empiezan a aflojar sus dientes también, que ese puede ser un problema para ellos para tener una buena digestión, porque en ese momento se corta el ciclo de masticación, o no se corta, pero al final sí es una etapa molesta para que tengan una buena digestión. Eso hablando en la parte como que saludable, ¿no? Pero también
hay casos ya de niños muy pequeñitos que crean caries, ¿no? No sé si has escuchado sobre el síndrome del biberón, que es cuando justamente por los carbohidratos de la leche, que se deja el biberón en la boca de los niños para que duerman. Entonces, el síndrome del biberón es una de las principales causas de caries para los niños, porque se quedan dormidos y a los bebés también hay que limpiarles los dientes. Es decir, aunque sea con una gasita, no con un cepillado, ¿no?, así como nosotros, pero sí con una gasita, o hay algunos dedales que también nos funcionan para eso, pero entre más chiquitos, pues con una gasita, un trapito de esos de manta que se ocupan para un bebé, es suficiente. Bueno, ya un poquito más hacia la adolescencia, pues también empiezan otra vez como bebés, ¿no? Igual las molestias que les irritan las encías y todos esos tipos de problemas. Y aquí a lo mejor involucramos un poquito las malposiciones o los brackets, que también es una cuestión en esta etapa. La masticación puede afectarse un poco porque traen aparatologías, pues hay que cuidar toda esa parte, ¿no? Y ya en la etapa más adulta, que ya es como una parte más generalizada, o sea, ya que hablaríamos incluso de todas las etapas, pues la masticación es súper importante porque se dice que es el inicio de la digestión. Si nosotros no masticamos bien, no tenemos una buena digestión, o sea, no es lo mismo comer rapidísimo y darle 3 mordidas a tomarnos nuestro tiempo para masticar, ¿no? Entonces, yo creo que en la parte de nutrición y en la parte dental, ahí es donde se funciona completamente en la masticación, las dos áreas, porque entre mejor mastiques, mejor digestión vas a tener. Y al final los dientes están hechos para eso, ¿no? Aquí algo que nos puede dificultar la masticación y que yo me he encontrado mucho en la consulta es pues que por ejemplo hay gente que llega con pues caries de años, o a veces tanto el dolor de las personas que dicen, no, ya quítamela. Y les digo, ok, te la quito, pero a ver, te quito un dedo, ¿no? O sea, y es como quitarte un dedo de la mano, porque para masticar es vital todos los dientes, pareciera que no, pero hasta un hoyito, pues te causa molestias porque te está enterrando la comida o porque ya te está doliendo. Y de ahí se derivan otros tipos de factores, como por ejemplo ya las personas de tercera edad que tienen movilidad dental, ya son dientes que no son tan firmes, bueno, e incluso ya adultos no tan de la tercera edad se llega a ver ese tipo de casos, ¿no? Que ya no es la misma la fuerza de la masticación que cuando tenemos nuestros dientes saludables. O bien, hay un caso en especial que a lo mejor no se toca mucho, pero yo me tocó ver a una paciente con Alzheimer que era imposible que tuviera una prótesis porque se las quitaba, las perdía, las aventaba. Entonces, pues para ese tipo de personas es vital, por ejemplo, conservar sus piezas, porque no hay otra manera de que, pues, por ejemplo, de trabajar o de simplemente, que conserve una prótesis removible, por ejemplo, ¿no? Tal vez otro tipo de prótesis, pero no era el caso porque luego son brechas muy grandes, o sea, espacios muy grandes. Entonces, cada caso, la verdad, es diferente. Pero sí, también otro tipo de casos que me ha tocado ver es que hay gente que no tiene ningunos molares, o sea, dientes de atrás, y termina masticando solamente con los dientes de adelante. Uh-huh. Sí, he visto. Entonces, no es lo mismo masticar solo con los de adelante, porque aparte no es su función, que masticar completamente. Yo digo que hasta ni siquiera se saborea igual la comida. Definitivo, hasta se han de cansar. Sí he visto que hacen así con los dientitos. Sí es cierto. Sí. Uh-huh. Entonces, pues básicamente es lo que normalmente se ve en consulta y es muy importante, o sea, incluso en estas fechas dicen, no, pues es que quiero comer a gusto ahora en Navidad, ¿no? Sí, claro. O sea, sí es algo que, y aparte de que comer, bueno, yo digo, es uno de los mayores placeres, ¿no? Entonces hay que disfrutarlo. Totalmente. Siempre hemos dicho aquí que comer es un acto biopsicosocial. Entonces no, o sea, justo en estas fechas lo vemos, o sea, es reuniones para comer. Es el pretexto para vernos, sí. O sea, siempre va a estar la comida, siempre va a estar. Entonces, pues claro que es parte de disfrutar. Entonces, pues si uno ya no puede masticar bien o algo, empieza como que también a sentirse incómodo en esas reuniones. Entonces, sí, pega en todo.
Sí, es verdad. No sé qué tanto te ha tocado a ti pacientes que viven con diabetes, que si no tienen controladas sus niveles de glucosa, empiezan también a perder piezas. ¿Qué tan común? Sí, es común porque su pH tiende a acumular mucho sarro y y de ahí se deriva, por ejemplo, una periodontitis. Entonces sí son pacientes que tienden a aflojarse sus dientes antes de tiempo y hay que estar haciendo constantemente limpiezas, una higiene súper controlada, pero a veces se va de las manos y sí son de las personas que comienzan a perder más pronto sus piezas y sí es muy importante. Finalmente la glucosa, creo que tanto en dientes como yo creo que para todo el organismo es lo peor. Sí, tiene bueno, la glucosa y los carbohidratos, el azúcar es pues al final es un ácido, ¿no? Exacto. En el cuerpo. Sí, justo el no tener controlado este tema pues deriva en muchísimas complicaciones y una de ellas sí es este tema dental, que a la larga pues claro que también deriva en no vas a poder masticar igual, tu digestión no va a ser la misma. Como nutrióloga, pues siempre recomiendo evitar el consumo de azúcar refinada por temas de prevención de enfermedades cardiovasculares, justo como ahorita lo decíamos en la diabetes. Pero en este caso también sería para la prevención de caries, ¿no? O tú, ¿qué más? Cuéntanos de las caries, ¿qué son? ¿Cómo se forman? ¿Tú qué recomiendas? Sí, fíjate que, mira, una de las cuestiones que forma la caries justamente son los carbohidratos por el pH que se maneja con las azúcares. A un pH de 5.5 y 6 ya se dice que es un pH cítrico y en ese momento es cuando la hidroxapatita, que es el esmalte, se comienza a disolver. En ese momento es cuando se crean las caries. Entonces, es por eso que si, como te decía, en el síndrome del biberón, se queda el biberón, es como si tuvieras un chocolate en la boca toda la noche. O cuando no nos cepillamos los dientes y comimos una dona y ahí se queda, pues la verdad es que el pH cada vez se va haciendo cada vez más ácido y llega un momento en que se empieza a disolver de a poquito el esmalte y es cuando se comienzan a crear las caries. Uh-huh. Entonces sí es como una parte muy importante cuidar el consumo, pues no cuidar, yo a veces les digo a los niños, pues a los niños que pues son niños y tienen que comer dulces, pero así como te comes el dulce, por lo menos vete a hacer un buche o cepíllate los dientes de preferencia, ¿no? Pero si no hay la oportunidad, aunque sea toma agüita o algo para que ese pH no sea tan alto, ¿no? Es cierto, porque pues los niños no van a cargar su cepillito de dientes y van a estar en el recreo yéndose a lavar, pero al menos que no tomen jugo, al menos que sí tomen agua para que, como dices, enjuaguen su boca y entonces con la saliva, con todo esto, pues se pueda ir también ese exceso de azúcar que se quedó. Sí, o sea, son niños y en la vida real nadie, o sea, si nosotros no vamos a poder vivir sin azúcar refinada o lo que tú quieras, los niños menos porque están conociendo. Entonces, en la escuela, por más que tú en tu casa cuides a tu hijo y le des frutas, verduras, le enseñes, para qué sirve cada cosa y todo, pues en la escuela su amiguito va a sacar un paquete de galletas. Y pues ni modo que tu hijo diga, no, yo no puedo comer eso. Va a probar, y está bien probar, porque es parte de conocer, pero sí también esto, pues, que como dices, les digas que a lo mejor, pues, tú a tu hijo a lo mejor pues ya no, ya sabe él, ¿no? Bueno, enjuágate con el agüita y listo, ya cuando llegues a la casa ya te lavas después de la comida o algo así. Entonces, pues, porque pues sí, tú porque eres dentista, tu hijo es pues privilegiado en ese aspecto, pero pues sí es cierto que muchos de los que no lo somos, pues no lo sabemos, e incluso nuestro cepillado no es correcto, eso también lo admito. Entonces, porque aunque nos lo enseñen de niños, ya sabes, ¿no? Los dientes de arriba, o sea que hasta con cancioncita y todo nos enseñan que de arriba hacia abajo y todo. Y que las muelitas en movimiento circular, o sea, ya en la práctica, o sea, ya te los estás lavando, pero pues como que no estás pensando en hacerte realmente de arriba hacia abajo, sino como que, ¿quién sabe cómo le hacemos? Entonces eso yo creo que también a la larga pues te impacta porque ni te estás lavando bien. Sí, de hecho ahorita acabas de mencionar algo que sí es bien importante y que es tan simple y tan básico como que no sabemos cepillarnos los dientes. Incluso yo he notado que esa canción ha causado muchísimas confusiones, justo por la parte de las muelitas en sentido circular,
se cepillan en sentido circular en la parte del cachete y es en la parte de arriba, como en el techito de la muela. Porque uno debe de cepillar siempre de la encía hacia arriba. Porque si tú llevas el cepillo hacia la encía, como si metieras la tierra abajo de la alfombra. Claro. En este caso sería la placa. Y es bien importante porque hay gente que de verdad se cepilla los dientes así con relojito, pero se los cepilla mal. Exacto. Y y hay problemas, a veces no de caries, pero sí de periodontitis porque se cepillan mal los dientes. Exacto. Sí, o sea, mi papá me dice que cuando yo me estoy lavando los dientes parece que estoy lavando el piso, porque aparte me lo cepillo súper fuerte. Y yo así, como tú dices, como relojito, yo siempre voy, o sea, me gusta mucho lavarme los dientes. Me gusta la textura, me gusta como sentir, pero sí me lavo así un montón. Sí, obviamente sí, justo así, ¿no? Redondito en las muelitas y trato de hacerle así. Me tardo como 3 minutos, me tardo un montón. Y ahí lo hago, pero una vez igual fui al dentista y me acababa de lavar los dientes y me dijo, ¿tú crees que te lavaste bien los dientes? Y yo, sí, seguro. Y me pasó como algo como no sé qué era, una sustancia liquidita, y me pintó donde no me había cepillado bien los dientes, y eran varias zonas. Que me dijo, mira, todo eso ahí no te quitaste la mugre, digamos. Y pues sí era bastante. Me di cuenta que no lo hacía bien. Sí. Sí, esas pastillas esas las venden en la farmacia, se llaman pastillas reveladoras y son justo para que te cepilles los dientes, después la puedes masticar. Ajá. Y te va a mostrar, eso lo puedes hacer en tu casa, no nada más con el dentista. Y te muestra en dónde no te cepillaste bien. Ándale, en dónde te falla. Justo estaría bien, o sea, las compras justo, o incluso hasta para educar a tus hijos, ¿no? Sí, a ver, no te estás lavando bien. Ah, que sí. A ver, mastícale aquí, a ver, ahora fíjate. Y ya para que tú pongas énfasis, las voy a buscar, porque sí, para ver yo dónde no me lo estoy lavando bien y pues hacerle. Entonces, incluso sí podría. Pero sí, entonces esta parte del pH nada más sería en el azúcar que consumimos, o también nuestro propio pH de la saliva o de la boca nos predispone a esta aparición de caries. No, también nuestro pH. Fíjate que hay personas que tienen el pH muy alto y unos que tienen el pH muy bajo. Por lo general, las personas diabéticas tienen el pH muy bajo y es por eso que crean tanto sarro. Y el problema de los diabéticos no es la caries, es la periodontitis, por el sarro que crean. Esto, pues no es tan saludable, la verdad, porque al final lo que afecta más que el diente es el hueso. Se termina se hacen como unas bacterias alrededor de la raíz y del hueso y se empiezan a aflojar los dientes sin siquiera tener caries y se van perdiendo con el tiempo. ¿Eso es periodontitis? Como a los niños. ¿O qué es? Sí, básicamente, sí. Es la pérdida de hueso por bacterias, pero ya es una enfermedad incluso que las bacterias pues ya son tan invasivas que crean pus. Ajá. O sea, ya hay una infección en la encía y en la boca. Ese es en el caso del pH que es muy bajo. Pero en el pH alto, por ejemplo, hay personas que tienen el pH muy alto y crean caries rampantes. La caries rampante es gente que, o sea, con un puntito de caries se les deshace casi la muela. Entonces, es bien difícil de tratar y de controlar tanto como para el paciente, incluso para uno. Porque, por ejemplo, he tenido casos en que, o sea, pacientes así, en los que digo, no, o sea, vente ya porque eso, si lo dejamos, un hoyito pequeñito se sigue luego, ¿eh? Esa es la diferencia y esas personas tienen que realmente cuidar, yo creo que más el hecho de pues tu pH, por lo general, algunas personas con algunas enfermedades, también en especial, son las que tienen el pH más alto. Claro, exacto. Pero ya sería otro tema. Sí, en alguna patología, claro que todo se nos mueve. Nuestra química interior se mueve, entonces el pH también, o es básico o es ácido, y pues sí es cierto, también tiene el impacto en los dientes. Claro, y en la formación de caries o periodontitis, que era lo que decías, que yo la verdad es que sí había escuchado esa palabra, pero no sabía qué era o no sabía a qué se refería. Entonces es más bien hacia pérdida de hueso y pues por ende la pieza. Sí, bueno, una manera en como yo se los explico a mis pacientes para que lo entiendan mejor. Imagínate que agarras un ramo de flores así desde arriba y pues si lo tienes bien sostenido con las manos o con una cuerda,
pues no se van a mover tus flores, pero entre más bajes tu mano, como que se van a abrir. Uh-huh. Lo mismo pasa con los dientes cuando vas perdiendo el hueso. Se empiezan a abrir los espacios y se empiezan a aflojar. Además de que es molesta la masticación, porque sí hay dolor también. Claro. ¿Y el dolor de encías o cuando la encía está como muy, que sangran o algo así, también tiene que ver? Bueno, de hecho, por ejemplo, una gingivitis es el inicio de una periodontitis. Esa, no se compara porque pues es simplemente una inflamación de la encía, pero si una gingivitis no se detiene y no se corrige, porque realmente es algo de ponerle atención, sí se podría convertir a la larga en una periodontitis. Claro, sí, entonces sí se tiene que ver, porque alguna vez escuché que también con la edad es que como que la encía se empieza como a despegar o como a bajar o algo así, como que vamos perdiendo o no sé si es parte natural de la edad. Bueno, algunas partes sí son naturales, ¿no? Porque como todo pues vamos perdiendo, pero hay una parte que perdemos de hueso naturalmente, pero la periodontitis es algo crónico o a veces pues ya, o sea, es de tanto tiempo que han estado ahí las bacterias y que van haciendo que se pierda el hueso. Pero ya es más evidente, no es nada más que se baje tantito la encía, que a lo mejor eso podría considerarse hasta por el cepillado, también puede ser. El mal cepillado sí te puede crear ese tipo de, pues como que se te baja la encía nada más, los años y todas esas cosas que nos pasan, pero en realidad la periodontitis sí es algo muy diferente y cada vez como que vamos teniendo más espacios entre los dientes. Uh-huh. Eso y no eso lo es había inevitable pensado. con la edad. Por ejemplo, con el tiempo nuestro cepillado también debe de ir cambiando. Como se van abriendo ciertos espacios, ya sean naturales o por alguna enfermedad de gingivitis o periodontal, pues se tienen que usar algunos otros auxiliares que son indispensables, como el cepillo interdental, que no sé si mucha gente conozca, o a veces el hilo dental no es suficiente. Hay veces que necesitamos ayudarnos con, bueno, es que yo recomiendo mucho las jeringas hipodérmicas. Les cortas la punta de la jeringa y avientas el agua a presión en algunos espacios y te ayuda muchísimo, sobre todo cuando tienes alguna molestia. Claro. Ajá, o el enjuague o algo. O sea, hay muchas herramientas que no necesariamente tienen que ser las del súper y que te pueden ayudar para que te cepilles mucho mejor tus dientes. Uh-huh. Sí se escucha, fíjate, sí creo que es parte también que nos falta esta cultura, ¿no? De platicar, ir al dentista, punto número 1, como parte rutinaria de nuestro chequeo anual al menos, o semestral, para que nos exploren qué nos hace falta todo, y esto de que también evoluciona, así como la nutrición es personalizada, también el dentista y tus requerimientos van a ser personalizados y van a cambiar en el tiempo. Claro, es algo que pues no, es que nadie te dice, ni en la escuela. Sí, entonces sí, que audiencia, por favor, que tomen nota, porque sí es algo muy importante que pues sí se tome en cuenta y que se pues comparta, o sea, le platiquen a sus familiares, amigos, ay, ¿qué crees que escuché en un podcast? Que pues hay que ir al dentista y hay que preguntar si todavía nos lavamos bien los dientes, porque va cambiando la técnica y lo que vamos a ir necesitando justo pues para evitar caries, para evitar periodontitis, para evitar perder nuestras piezas y que todo esto deriva en que no podamos masticar. Ahora, algo que me llamó muchísimo la atención en tu currículum es tu especialidad en biodescodificación dental. Esto de cómo se relacionan las caries con emociones o algo así, no entendí muy bien. Tú explícanos, porque tú eres la experta. Se llama biodescodificación o psiconeurodontología. Esta área realmente aquí en México yo no la he escuchado. Bueno, la he escuchado muy poco. El doctor que, ahora sí que el pionero de esto es un doctor francés que se llama Christian Beger. A mí me encanta estar investigando cosas por mi parte. Y cuando yo lo escuché dije, esto es lo mío. Porque me encanta meterme con todo lo que tiene que ver con emociones. Y así justo como te expliqué que se crea la caries por el pH y todo eso, él explica que hay muchos casos en los que hay gente que no se cepilla para nada los dientes y no tiene caries. Uh-huh. Y hay gente conozco. Uh-huh. que de verdad se la pasa cepillándose los dientes, es muy cuidadoso, muy disciplinado con su higiene y tienen caries a pesar de todo eso. Entonces,
él lo que decía y en donde empezó a basarse es que veía, por ejemplo, una muela que, por ejemplo, del mismo lado podía haber una muela que crea una caries y del otro otra muela que crea la misma caries, ¿no? Y de ahí empezó como a investigar toda esa parte y empezó a crear todo esto que se llama psiconeurodontología, en donde nosotros podemos leer las emociones de tus dientes. Incluso con una radiografía panorámica se puede leer la historia transgeneracional de tu clan. O sea, si tu diente o muela tiene desde una pequeñísima caries a una extracción que sería la parte más patológica, es un tema emocional que hay que resolver. Entonces, de ahí es que podemos ver historias, a lo mejor te va a parecer extrañísimo, pero hasta de violaciones que puede haber en tu transgeneracional y que hay que sanar, cómo generamos el dinero. Para que te des una idea, por ejemplo, la parte de arriba es la parte masculina de nuestros dientes. La parte de abajo es la parte femenina, no quiere decir mamá o papá. Los centrales hablan de mamá y papá, los laterales hablan de la relación de mamá y papá, y así nos vamos, ¿no? El amor de papá, el amor de mamá, pareja, o sea, abarcan todo. De verdad es impresionante cómo un diente te puede decir tanto. ¿Cómo es que se puede ver en los dientes? Bueno, la pulpa del diente, tenemos 3 capas del diente, que es el esmalte, la dentina y la pulpa. Perdón, falta el cemento, ¿no? Pero en realidad la pulpa es en donde tenemos el material genético. Y como ahí está el material genético, es de donde se le da la importancia de toda la información que tenemos en nuestros dientes. Entonces, cada diente va a ir hablando. En el caso de los niños, por ejemplo, si forman una caries, nos están hablando de las emociones de los papás, porque en general los niños reflejan las emociones de papá y mamá. Te voy a contar una experiencia personal, en este caso, uno de mis niños, cuando yo me estaba separando, justo un día después de que pues tuvimos esa plática de que nos íbamos a separar, se pegó en un diente de los de enfrente que son mamá y papá. Y decía, es que me duele. Y yo sabiendo esto, como que me quedé, ¡au! Exacto, sí, ya sé que te duele, ya sé por qué. Sí. Sí, claro. Ya sé por qué. Pero sí, es súper fascinante cómo un diente te puede decir tanto. Y además, cada caries, si se forma arriba, si se forma abajo, o sea, ya sea mesial, distal, oclusal, en cualquier cara del diente o molar, quiere decir una cosa distinta. O sea, es un diccionario realmente, o sea, es muchísima información, porque tampoco es algo que pues te puedes aprender de memoria de la noche a la mañana, pero sí cada cara del diente es diferente. O sea, por ejemplo, un diente de enfrente puede hablar de papá, pero si la caries se forma atrás o adelante, es una cosa muy diferente. Claro. Sí va cambiando el significado. ¿Y como para qué nos sirve esto? Dirías tú. Bueno, en consulta, cuando una persona viene, no sé, con un problema en especial de dientes, a mis pacientes, a los que me lo permiten, porque no siempre es posible, yo me voy adentrando y les voy haciendo preguntas sobre la relación que tiene el diente que voy a tratar con la emoción que tienen. Y a veces sí me voltean a ver así como que, o sea, ¿en serio? O sea, como que no. Y tiene que ver, y esto ayuda a mí como dentista a que el trabajo quede mucho mejor, porque está trabajando el problema de raíz. Justo. Porque le estoy cambiando la creencia, ahora sí que ahí es cuando se hace la bio. La terapia, pues sí, junto con... Ajá, ahora sí que ahí se aplica el dentista y el psicólogo al mismo tiempo. Y ahí es donde empezamos a rascar un poquito. Hay pacientes que a pesar de eso no quieren entrar en esa parte y pues yo me voy directo a lo que es trabajar. Claro, se respeta. En algún momento sí, claro, tuve un paciente que decía, es que aquí hay que hacer bio porque justo un paciente con muchas caries rampantes y decía, hay que ver. Le comenté lo que yo estaba trabajando de la bio
Y me dijo, pues sí, está padre, pero hasta ahí dije, aquí no se puede entrar. No está También todavía. hay que saber en qué momento se puede y en qué momento no, pero es súper, súper interesante. Se escucha súper interesante, y digo, también nosotros en la parte de nutrición pues lo mencionamos mucho, somos un todo, no podemos trabajar por separado las cosas porque todo se refleja en el cuerpo. Todo nos lo va a estar indicando, o sea, cualquier dolor, cualquier torcedura, nos está hablando de que algo que no nada más es que me pegué en la mesa. O sea, no, nos está hablando de algo que traemos por dentro, que justo es esto. No vamos a estar poniendo curitas, sino hay que atacar la raíz. ¿Qué está pasando? Y a mí me pasa mucho pues en este tema de nutrición, porque como comemos por emociones, pues también es sí, yo no te voy a decir que no comas, que si a ti se te antoja muchísimo el pan de dulce a las 6 de la tarde, lo pares. Yo no te lo puedo cortar. Tenemos que analizar por qué a esa hora se te antoja el pan de dulce. ¿Qué significa para ti el pan de dulce a esa hora? Porque emocionalmente, pues a lo mejor es el recuerdo que tu papá te daba a esa hora un pan con leche cuando eras niño, y es el abrazo lo que te conforta. Entonces, pues tienes que estar como trabajando también esa parte emocional, y en todo aplica. Entonces sí creo que aquí pues es algo muy nuevo, que a quien esté interesado en que empiece a tratar problemas pues dentales con también este tema bio, en este tema de atacar raíz o conocer un poquito más, estaría súper bien que nos pasaras pues tu contacto para poder pues que ellos sepan dónde encontrarte, dónde contactarte, porque de verdad que es algo nuevo, pero es algo que puede ayudar de raíz. Bueno, mis redes son ortodoncia_Caden, ese es mi Instagram. En Facebook me puedes encontrar como Caden, y en TikTok como Pao Aguilar Villanueva, con @ al principio, todo junto. Y mi teléfono es 55 21 13 52 22. Perfecto, para los WhatsApp. Sí, WhatsApp. Exacto, entonces pues creo que sí, el seguir tus redes sociales para estar pendientes de la información, aprender un poquito más qué es todo esto nuevo que está llegando a México, de la biodescodificación dental y el trabajo que tú realizas, pues creo que sería muy interesante pues para la prevención de pues todo lo que es relacionado con nuestra boca, y que al final pues pega, no se queda nada más ahí el tema dental, nos pega a toda nuestra nutrición, nos pega a todo, incluso hasta el estado de ánimo. O sea, cuando nos duele algo, una muela, cuando no podemos masticar bien, claro que estamos incómodos, claro que algo tan bonito y tan delicioso que es comer se vuelve la peor hora del día. Entonces, pues sí. Sí, yo de hecho tengo una frase que dice: ¿quieres sanar tu vida? Ve al dentista. Claro. Y real, así claro. Lo creo fielmente, porque las emociones están implicadas desde, como tú dices, desde la masticación hasta el significado que tiene el diente que te está molestando en ese momento. Claro que sí. Entonces, pues, por eso nos interesó tanto, pues, que nos regalaras un poquito de tu tiempo para contarnos un poquito más de esto que haces y de lo que sabes, y pues que se pongan en contacto contigo. Esperemos que, pues, contar contigo una vez más aquí en el programa que grabamos para, pues, llegar a la mayor gente posible y, pues, seguir compartiendo salud, que de eso se trata. Ay, muchas gracias. La verdad es que me dio mucho gusto estar aquí compartiendo contigo, y claro, con mucho gusto aquí estaremos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Paola, y pues seguimos en contacto. Este fue un episodio más de Nutrit Contigo, y ya saben, compártanos, síganos en redes sociales y escríbanos también sus dudas, sus comentarios, no nada más a mí, también a la tocaya Paola, para que pues si tienen dudas, quieren conocerla, platicar con ella, pues también ya tienen dónde escribirle. Y pues síganos en un episodio más de Nutrit Contigo. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como nut.carlapaola. Nutrición para la vida real. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva, es una producción de Auricular MX. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente?
Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.